Rosabel Herrera, muy buenas tardes, compañeros presentes. Vamos a continuar con los seminarios que se está realizando. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la bioseguridad en neonatología, ¿no? Este tema es muy importante ya que solo imaginémonos nada más, o sea, qué pasaría si nosotros no adoptaríamos las medidas de bioseguridad en la atención del neonato, ¿no? O sea, tendríamos que, bueno, tendríamos muchos problemas, ¿no? Motivo por el cual vamos a iniciar. Siguiente, por favor. ¿Qué es la bioseguridad? Nos dice que es un conjunto de medidas que son preventivas, que van a tener como objetivo proteger la salud, ¿no? Frente a diferentes riesgos, esto producido por lo que son agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos, ¿no? Dentro de los objetivos principales que vamos a tener en bioseguridad es prevenir las enfermedades que se transmiten entre lo que es el paciente y el personal, ¿no? También es importante para el manejo de lo que son las exposiciones laborales y el manejo del personal del equipo de salud con las infecciones, ¿no? Podemos ver en el cuadro que, bueno, estamos presentando de que bioseguridad es el, ¿no? Se realiza en conjunto, no puede ser algo separado. Es entre el, involucra al personal, autoridades y la parte administrativa. ¿No? Para esto, para proteger al personal, a los pacientes, a los visitantes y al medio ambiente. No podemos ver ahí un engranaje en la que dice, ¿no? Que es este conjunto de medidas mínimas va a reducir y eliminar al final los riesgos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el principio, la bioseguridad está enmarcado dentro de principios generales, se podría decir, ¿no? Principios de bioseguridad, de los cuales aquí nos habla de la universalidad, ¿no? Esto va a involucrar a todo el personal, ¿no? Es de manera eh, amplia, ¿no? Así presente, ¿no? Patologías. Acá también nos habla del principio del uso de barreras, ¿no? Esto más que todo para evitar lo que es la exposición directa, ¿no? Lógicamente que en el uso de barreras no se evitan los accidentes, pero sí nos protege, ¿no? Asimismo, los medios de eliminación de material contaminado, aquí se habla de los dispositivos y los procedimientos para la eliminación de los desechos. Siguiente, por favor. Ahora, algo muy importante que tenemos que hablar en bioseguridad es lo que es el ambiente seguro, ¿no? Y para esto vamos a empezar hablando que es la limpieza, ¿no? La limpieza nos dice que es el proceso para eliminar lo que son materias orgánicos y otros elementos extraños, ¿no? De los objetos en uso. Esto mediante lo que es el lavado, ¿no? Con agua, con o sin detergente, utilizando una acción mecánica o de arrastre, ¿no? Este es muy indispensable, nos dice, para controlar lo que es la presencia de microorganismos en el ambiente, ¿no? Esto siempre, decía por lógica, debe preceder lo que es la desinfección y la esterilización, ¿no? Y en el siguiente punto, la desinfección, ¿no? Nos dice que es el proceso que va a eliminar lo que es la mayoría de los microorganismos patógenos, excepto, en este caso, ¿no? Lo que son las esporas de los objetos inanimados, ¿no? Para esto vamos a tener que utilizar agentes químicos, la pasteurización, ¿no? Una temperatura de 75 grados Celsius y lo que es la irradiación ultravioleta. Pero también tenemos que tener en cuenta que existe una clasificación, lo que es, por ejemplo, la desinfección química, ¿no? Existen niveles. Tenemos el nivel alto, el cual va a activar, inactiva lo que son las microbacterias, los virus y hongos, con excepción de sus esporas, ¿no? En una clasificación de nivel intermedio nos indica que esta va a inactivar lo que es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Las bacterias vegetativas, mayoría de los virus y hongos, pero tampoco no sus esporas, ¿no? En un nivel bajo, ¿no? Nos dice que puede destruir la mayoría de bacterias, de algunos virus y algunos hongos. Siguiente, por favor. Otro tema que también se habla en bioseguridad es lo que es la descontaminación, ¿no? Que nos dice que es el tratamiento químico aplicado a los objetos que han tenido contacto con sangre o fluidos corporales, ¿no? Para inactivar lo que son los microorganismos en piel y otros tejidos corporales. También, bueno, como les dije,
en bioseguridad se habla bastante de lo que es la esterilización. ¿Y qué es la esterilización, no? Es la destrucción, ¿no? Dice, de todos los gérmenes, incluidos esporas bacterianas, ¿no? Que puede contener un material. Existen diferentes tipos de esterilización. Por ejemplo, tenemos el que es por vapor, ¿no? En el que nos indica que para esto se tiene que utilizar 121 grados centígrados, ¿no? En 20 minutos y con 2 atmósferas de presión. Tenemos la esterilización por calor seco. Nos habla se usa esto, bueno, es una temperatura de 170 grados centígrados por 2 horas. Y lo que son la esterilización por inmersión en productos químicos, ¿no? Entonces se da por una inactivación rápida, ¿no? Por la temperatura o en proceso de material orgánico. Ahí podemos ver, ¿no? El cuadro, un cuadrito que, bueno, se ha colocado para que lo puedan visualizar, que pueda ser más didáctico, ¿no? En la que podemos ver, ¿no? Que dentro de lo que es la esterilización por medios físicos tenemos el calor y las radiaciones. Dentro del calor, ¿no? Tenemos el calor húmedo y el calor seco, ¿no? Y el calor húmedo, ¿no? Acá no se va a hablar, para eso vamos a tener que utilizar la ebullición y el vapor de agua saturada y a presión, ¿no? Y lo que es el calor seco, estamos hablando, ¿no? De estufas, ¿no? En radiaciones tenemos la luz ultravioleta. Lo que son la esterilización con productos químicos, vamos a tener los gases, ¿no? Del formol, el óxido de etileno, y en líquido vamos a tener el glutaraldehído, el cinelol, ¿no? Y bueno, lo vamos a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, en bioseguridad también se tiene que tener muy en cuenta lo que son las precauciones universales, ¿no? Hay principios universales, pero también hay lo que son las precauciones universales, ¿no? Dentro de estas vamos a tener, ¿no? Como su propio nombre, una precaución universal. ¿Esto para qué? Para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Esto deben ser agregados, ¿no? Dice, a las técnicas de barrera, ¿no? Apropiadas para disminuir lo que es la probabilidad de la exposición. También dentro de las precauciones universales también tenemos lo que son las técnicas de barrera, ¿no? Esto más que todo podemos ver, son los dispositivos de protección personal, ¿no? Estamos hablando de guantes, máscaras, ¿no? De mascarillas, lentes, ¿no? Esto nos va a impedir lo que es la contaminación con microorganismos eliminados por los pacientes enfermos, ¿no? O en otros casos que, ¿no? Que microorganismos de personas sanitarias que sean transmitidos, va a evitar, ¿no? Que sean transmitidos a los pacientes. La tercera precaución universal, la contención, ¿no? Esto nos dice que es para describir los métodos, ¿no? Que hacen seguro el manejo de materiales infecciosos, ¿no? Acá nos habla de 3 elementos de seguridad biológicos, ¿no? Que es la técnica microbiológica, el equipo de seguridad y el diseño de la instalación. Siguiente, por favor. Ahora, también tenemos en lo que es bioseguridad niveles, ¿no? Existe 4 niveles de bioseguridad en la que, ¿no? El primer nivel nos enmarca lo que es el peligro potencial mínimo. Como segundo nivel nos habla de, ¿no? De un peligro moderado. Para esto se hace uso de las barreras primarias y secundarias. Como tercer nivel de seguridad tenemos, ¿no? A los ya, bueno, como tercer nivel tenemos los agentes causantes de enfermedades letales. Y como cuarto nivel, esto ya es un nivel más alto, se puede decir, ¿no? En la que nos habla de la exposición respiratoria a aerosoles. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que entender que en bioseguridad esto tenemos agentes, ¿no? En este caso vamos a empezar hablando de los agentes desinfectantes. Para esto tenemos 3 niveles, ¿no? Recordemos que los agentes desinfectantes se utilizan, ¿no? Para superficies inanimadas, ¿no? Para objetos, se podría decir, ¿no? Tenemos de alto nivel, de mediano nivel y de bajo nivel, ¿no? Estos agentes desinfectantes son los que van a lesionar la membrana celular de los microorganismos, ¿no? Son inactivadores irreversibles de proteínas y los que lesionan sus ácidos nucleicos. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de los desinfectantes, como les dije, es de diferentes niveles. Tenemos el de alto nivel, ¿no? Se puede decir los más fuertes, ¿no? Acá tenemos los agentes anquilantes, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer lo que es anquilación de proteínas, ¿no? Que va a contener lo que son hidrógenos lábiles. Para esto hace mención que se utiliza el óxido de etileno. Este es a nivel de los ácidos nucleicos, produciendo lo que son mutaciones. Se utiliza para lo que son instrumentos termolábiles. Es un gas inflamable, ¿no? Es altamente tóxico, mutagénico y cardiogénico, ¿no? Carcinogénico para los objetos, ¿no? Asimismo, tenemos el glutaraldehído. Esto se va a utilizar en una temperatura ambiente al 2%.
Es un esporicida, ¿no? El tiempo de acción de este agente es de 6 a 10 horas, es tóxico para la piel, mucosa y ojos, ¿no? En esterilizaciones de equipos de endoscopía respiratoria, ¿no? Es lo que se usa en esto, ¿no? Ahora tenemos también formaldehído, ¿no? Esto nos indica que va a ser para conservar lo que son tejidos frescos y para la inactivación de virus, lo que es la preparación de vacunas. En concentraciones elevadas, un 37%, tiene acción esporicida. Y, y bueno, nos dice lo que es, produce vapores altamente irritantes, tóxicos y carcinógenos. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los desinfectantes de mediano nivel, ¿no? Esto nos dice que se encuentran, dentro de estos, de mediano nivel, tenemos los agentes oxidantes, los agentes fenólicos y lo que son los alcoholes. Dentro de los agentes oxidantes, estos específicamente van a actuar lo que es a nivel de proteínas y ácidos nucleicos. Tenemos a los halógenos, que son los, dentro de estos están los agentes clorados y los agentes iodados. ¿No? De los agentes clorados tenemos lo que es, ¿no? El hipoclorito, ¿no? Tiene, nos dice una débil acción esporicida, pero es tuberculicida, ¿no? Bactericida, ¿no? Para todas las formas vegetativas, destruye los virus envueltos. Nos habla de una estabilidad, un pH de 8, ¿no? Con presencia en materia orgánica, exposición a la luz, ¿no? Y las diluciones en agua tibia nos dicen que es, actúa más rápido que las, ¿no? E intensamente que las que, ¿no? En agua fría están diluidas. Tenemos los agentes yodados, esto se utiliza como un desinfectante, ¿no? Sobre termómetros clínicos, los cuales se utilizan, ¿no? Bueno, en la parte de salud. Tenemos lo que son ampollas en dosis múltiples, ¿no? Y sobre superficies, ¿no? Esto nos dice que, bueno, son inestables en presencia de materia orgánica y calor, corroe metales y altera los plásticos, tiene mayor poder de penetración, ¿no? Mayor tiempo de acción, menor producción de reacciones adversas. Siguiente, por favor. Dentro de estos de mediano nivel, continuamos con los agentes fenólicos. Dentro de acá vamos a tener que estos van a actuar, como lo ven ahí, en lo que es la membrana plasmática, ¿no? Acá tenemos el hexaclorofenol, ¿no? Que esto actúa sobre bacterias gram positivas, ¿no? Sobre todo lo que son los estreptococos y los estafilococos. Tenemos los cresoles. Esto más que todo vamos a ver que se van a utilizar en desinfección de ambientes, ¿no? Lo que son paredes, pisos. Es muy importante también, ¿no? Siguiente, por favor, ya. Dentro de lo que son los de mediano nivel, tenemos esto, los alcoholes, ¿no? Continuando, recordemos, ¿no? Que esos son tres factores, tres agentes que tenemos a este nivel. Tenemos lo que es el alcohol etílico, ¿no? ¿Estos qué hacen? Produce precipitación y desnaturalización de las proteínas, ¿no? La preparación más efectiva es el 70%. Recordemos que en esta pandemia hemos utilizado bastante, ¿no? La gente también se ha instruido bastante respecto a esto, ¿no? Porque hay lugares donde se vendía de 70% y otros de 90%, ¿no? Lo ideal en este caso es del 70%. Nos dice que es rápidamente bactericida sobre las formas vegetativas, bacterianas, tanto gram positivas como gram negativas, es fungicida, fungicida y viricida, incluyendo al citomegalovirus, al VIH, ¿no? Y el virus de la hepatitis B. Nos dice que no tiene buena penetración sobre lo que es materia orgánica, ¿no? No esteriliza, sino que desinfecta, ¿no? Y tenemos la clorhexidina, ¿no? ¿no? Este tipo de alcohol nos dice que las preparaciones más utilizadas contienen entre 0.5 y 4%, ¿no? De concentración de este producto, ¿no? Nos habla también del pH de 5.5 a 7, ¿no? Y en el pH de 5 entre 5 y 6 actúa fundamentalmente sobre lo que son gram negativos, ¿no? En los que a pHs mayores actúa también sobre gram positivos. A pH neutro nos dice que la clorhexidina se transforma en un excelente antiséptico cutáneo, ¿no? Es bacteriostático para lo que es Mycobacterium tuberculosis, más no tiene actividad sobre esporas, ¿no? Tiene un efecto acumulativo, ¿no? En su uso. También tenemos los desinfectantes de bajo nivel, bueno, los que, bueno, ahora están en desuso por su toxicidad, pero podemos mencionar dentro, por ejemplo, el mertiolate, ¿no? Que, bueno, antes se utilizaba, ahora ya no, no, es más, ya lo sacaron del mercado. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son los Ahí productos, nomás, también por tenemos, favor, Iván. Muchas gracias. Hasta ahí nomás. Que continúe, por favor, Gladys.
Bueno, empezamos con, dentro de los agentes desinfectantes también, los agentes antisépticos. La antisepsia va a ser, como todos ya sabemos, procedimientos que van a tener como objetivo destruir o eliminar agentes contaminantes para que, para que todo esto pueda ser esterilizado como tejido vivo. Dentro de estos tenemos la povidona yodada de 7,58%, la clorexina del 2 al 4% y el alcohol que es al 70%, que es el que más se usa. En la povidona vamos a tener un efecto de 4 horas y se inactiva en presencia de materia orgánica. Ya también la clorexidina se va a reducir una flora microbiana en 15 minutos, que va a ser un efecto residual de 6 horas, y no se va a inactivar en presencia de materia orgánica, a diferencia de la povidona. Ya también el alcohol va a tener un efecto rápido. En la utilización de los equipos, nunca los vamos a colocar en zonas de paso por precaución. Y las fuentes de calor, como por ejemplo las estufas, se deben estar señalizadas también por precaución. Todos estos aparatos se debe contar con equipo que permita una utilización segura, y todo aparato eléctrico debe contar también con normas de utilización y estar en zonas libres de humedad para evitar algún cortocircuito. Los refrigeradores no se almacenan recipientes que contengan patógenos obtenidos por inhalación y que no estén bien cerrados. También no se almacenan reactivos con compuestos volátiles inflamables. En aparatos de tipo doméstico se debe anular la lámpara de la luz. En los congeladores ya también hay que identificar en ficheros o listas el material almacenado y también qué riesgos tienen este material. Los recipientes con material infeccioso no deben llenarse hasta el borde para evitar su rebalse, porque puede aumentar de volumen por la congelación, y descongelar periódicamente y limpiar. Siempre hay que tener autoclaves, usar guantes durante la manipulación, controlarlo tal vez una vez al mes, la capacidad de la desinfección, no abrir si el manómetro no está en cero y si la purga no está abierta. Ahora, en las centrífugas hay que utilizar tubos cerrados si es material infeccioso, que usualmente siempre tienen que estar cerrados. Se debe poseer también cestillos que protejan este operador de aerosoles. Ahora vamos a entrar al tema que es diseño del área de neonatología. La ubicación tiene que ser poco transitada. El espacio entre las cunitas tienen que ser, en las salas normales, tienen que ser de 1 metro. Ya también en el cuidado intermedio va a ser de 1,3 a 1,5 metros, y en UCI va a ser de 2,5 metros. Ahora, en la ventilación, los filtros de 90% son más eficaces, y hay 6 cambios de aire por hora. También tiene unas zonas de aislamiento respiratorio. En torno al personal hay que ver un área normal de una enfermera por cada 6 a 8 minutos, y en los intermedios tiene que haber una enfermera por 2 a 3 minutos. En UCI ya también tiene que haber una enfermera por cada 1 a 2 minutos. En la atención del recién nacido, en las aspiraciones de secreciones hay que usar un catéter descartable que esté claro, estéril, y se va a colocar el catéter en doble bolsa indicando el diagnóstico de VIH y cerrarlo. El lavado del recién nacido se va a realizar con agua y jabón únicamente. El tratamiento del cordón se va a realizar con el antiséptico adecuado, que el antiséptico va a ser el alcohol al 70%. El recipiente que se va a usar para el baño del recién nacido se va a lavar con agua y detergente. Así se va a desinfectar con el hipoclorito de sodio al 0,5%.
Cuando se emplee incubadora, esta se va a lavar con detergente y se va a desinfectar también con hipoclorito de sodio a 0,5% por 10 minutos. Ahora, en el aseo del recién nacido, vamos a ver cómo realizar el lavado de manos en norma, que vamos a verlo más adelante. También prepararle una ropa limpia para el recién nacido. Siempre hay que tener, por precaución, tórulas grandes de algodón embebidas de agua tibia, entre 4 a más tórulas. Y una tórula embebida de alcohol también. Dejar sobre el área que esté limpia. Verificar si la temperatura del recién nacido está en rangos normales y proceder el aseo de céfalo a caudal, siguiendo este orden. Con la primera tórula hay que limpiar los ojitos, la cara, la zona retroauricular, la cabeza y el cuellito. En la segunda tórula, con la segunda tórula hay que limpiar sus manos, sus bracitos, sus axilas y tórax. Ahora, con la tercera tórula hay que limpiar lo que es la espalda, el abdomen, los piecitos, los espacios interdigitales, las piernas de distal a proximal. También hay que realizar un aseo umbilical con una tórula de algodón embebida de alcohol al 70%, y hay que comenzar por la base del cordón, ascendiendo hacia el muñón y eliminar. Retirar el pañal y dividir la cuarta tórula en 3 partes. La primera, limpiar el pliegue inguinal derecho, de adelante a atrás, terminando en el glúteo derecho. Con la segunda hay que limpiar el pliegue inguinal izquierdo, de adelante hacia atrás también, y terminando ya también en el glúteo izquierdo. Con la tercera, hay que limpiar los genitales hacia la zona anal, de adelante hacia atrás, nunca al revés, sin repasar. Cubrir al recién nacido, vestirlo y acomodarlo en su cuna y dejar junto a su madre. Dentro de las prevenciones de transmisión de Está bien, hasta patógenos, ahí, por favor. Hasta ahí, Gladys, gracias. Continúe, Alfredo, por favor. Pues bien, continuando, hablaremos sobre lo que es la prevención de transmisión de patógenos en lo que es las visitas. Para eso hay que tener en cuenta lo que es el entorno mismo, la epidemiología del donde estamos, del hospital. En este caso, por ejemplo, es que en las visitas hay que restringirlas cuando hay la presencia de epidemias, ya sea de infecciones respiratorias virales, tal es el caso, como por ejemplo de epidemias de influenza o del virus sincitial respiratorio, o en este caso, por ejemplo, del COVID, que es en la actualidad. También debemos instruir de antemano a los hermanos y hermanas del bebé desde recién nacido que se comporten adecuadamente, que no vayan a tocar a otros bebitos o toquen las incubadoras o alrededores. Y además de que deben estar siempre acompañados con sus padres. Asimismo, también deben de lavarse tanto niños y adultos las manos antes de visitar al bebé y después del mismo. Las visitas también deben de no tocar a otros bebés, como lo dije, tanto niños como adultos no deben de tocar a otros bebés y solo abstenerse a visitar al bebé al que fueron a visitar, además de no tocar ningún otro aparato. Asimismo, también debemos de ver que las personas deben de avisar si están enfermas o no, y si éstas poseen algún tipo de infección, ya sea respiratoria, gastrointestinal o de la piel o de tejidos blancos, de tejidos blandos, debemos de restringir su visita. Asimismo, también personas que no necesariamente estén enfermas o presentes sintomatología, pero que anteriormente hayan tenido algún contacto reciente con varicela, con pacientes con varicela o con herpes o con sarampión o rubiola, porque estos podrían estar en incubación y podrían transmitir los virus. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que prevenir lo que es la transmisión de patógenos en el medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta que los ambientes donde están internados los neonatos deben de poseer superficies lavables, es decir, lisas y además fáciles de limpiar, porque si hubiera mucha granulación o fuera una superficie porosa, podrían ahí ocultarse algunos gérmenes o materia orgánica que después, a posterior, podrían generar el cultivo de muchas otras bacterias. También es imprescindible contar con los lavamanos amplios y profundos que no permitan que el agua salpique al momento de utilizarlos,
Y además de preferencia que estos no sean de manipulación manual, es decir, por ejemplo, que se manipulen con el pie al momento de prender el lavamanos. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que debe haber un horario establecido de visitas, no a cualquier momento, porque ellos pueden traer lo que son los virus de la comunidad o llevarse los virus a casa. Siguiente, por favor. Bien, tenemos que tener en cuenta también lo que son los factores de transmisión, como es, por ejemplo, los que están presentes en la piel del paciente. Asimismo, el lavado de manos del personal que los va a atender tiene que ser de manera adecuada, no de forma inadecuada, o no se puede omitir ciertos pasos. Así como también debemos de elegir el adecuado agente antiséptico, ya sea yodopovidona o clorexidina o alcohol. También tenemos que ver que no haya contacto directo con otros pacientes u objetos inanimados contaminados. Asimismo, debemos recordar que los organismos capaces de sobrevivir pueden sobrevivir varios minutos o hasta incluso horas dependiendo de la bacteria. Siguiente, por favor. Tenemos también criterios para lo que es la desinfección y esterilización. Hay que recordar la diferencia entre desinfección y esterilización, que básicamente se aplica solo a objetos que no tengan tejidos vivos, mientras que la antisepsia viene a ser para tejidos vivos, es decir, por ejemplo, para los seres vivos. Entonces, teniendo esto en cuenta, la desinfección y esterilización, según esta clasificación de Spaulding, tenemos la división en artículos críticos, semicríticos y no críticos. Dentro de los artículos críticos tenemos los que generalmente deben estar siempre estériles, así como son, por ejemplo, los que entran en contacto con las cavidades o tejidos estériles. Por ejemplo, el tejido vascular, sistema vascular, perdón. Un ejemplo de esto es instrumental quirúrgico, sondas cardíacas, entre otros. Los artículos semicríticos son los que pueden tener en una desinfección clasificados de alto nivel. Y estos, por ejemplo, son los que entran en contacto con la mucosa de tractos respiratorios, ya sea, por ejemplo, intubación o puede ser la mucosa genital o urinaria. Y en este caso, la piel no se encuentra intacta. Un ejemplo es, por ejemplo, lo que es los respiradores, los agentes anestésicos, entre otros. Asimismo, tenemos los artículos no críticos, que solo se le exige limpieza adecuada y a veces una desinfección, pero esta de bajo nivel. Para ello, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta los artículos que toman contacto con la piel que no tenga presencia de laceraciones o soluciones de continuidad. Es básicamente la piel que está sana. Entonces, cuando la piel está sana, no se requiere mucha desinfección o esterilización. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la ropa de cama, las incubadoras o los colchones. Siguiente, por favor. Bien, tenemos también lo que es la limpieza y desinfección, pero de lo que son las incubadoras, las cunas y las servocunas. A que se recomienda, según lo que es la norma técnica, que la limpieza debe ser diaria y cada vez que resulta necesaria. Si bien es cierto, el paciente puede utilizarlo, si es solo un paciente que está utilizando la incubadora, puede llegar a utilizarlo hasta 5 a 7 días. Después de ese periodo se recomienda que el paciente cambie de cama. Para ello tenemos que tener en el área siempre cunas disponibles, siempre limpias, siempre desinfectadas, que puedan servir para cambiar a los pacientes. Siguiente, por favor. Tenemos dos métodos de limpieza para esto, uno de varios pasos y uno de un solo paso. El de varios pasos consiste básicamente en limpiar las superficies externas de la incubadora y enjuagarlas con lo que es la agua corriente o desinfectar las superficies con lo que es el hipoclorito de sodio de 100 partículas por millón. Eso sería un 0,01% de cloro y además de secar las superficies. Es decir, primero le echamos agua, lo lavamos con detergente y luego, después de haber hecho esta limpieza, que es por arrastre, utilizar para desinfectar el hipoclorito. Y seguido de eso podemos utilizar trapos limpios o apósitos no estériles, o estos trapos tienen que ser únicamente para este fin y secar las cunas. De preferencia se hace esto cuando el paciente no está, por ejemplo, cuando le llevamos al baño a bañarse o cuando está lactando con su mamá. Ahora, el otro método de limpieza que es de un paso único, ya también se utiliza productos que hagan tanto la desinfección como la limpieza. Existen pocos productos, pero hay que saber seleccionarlos, porque muchos de esos pueden ser tóxicos, como puede ser, por ejemplo, los que sean derivados fenólicos, como por ejemplo el ácido carbólico, el ácido fénico, el cresol,
con estos hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo recomendado es utilizar amonios cuaternarios de última generación, aunque muchos de estos a veces no eliminan del todo las que son las bacterias, incluso sobre todo los que son resistentes a los mismos. Siguiente, por favor. Ahora, para la limpieza del interior de la incubadora, generalmente no se recomienda la limpieza de la misma, sino más bien cambiar al recién nacido y además de cambiar las sábanas una vez al día. Esto si sobre todo el paciente es el mismo, si es el mismo paciente el que está utilizando la misma cama. Entonces ahí es donde se recomienda la limpieza una vez a la semana, o el cambio de cuna una vez a la semana. Siguiente, por favor. Ahora, para lo que es la prevención de las infecciones asociadas a cuidado de la salud, bueno, tenemos que saber que muchos de los pacientes, hasta un 20%, 10%, perdón, puede ocurrir una transmisión de gérmenes, ya sea posparto o durante la hospitalización, según la cantidad de días que esté hospitalizado. Generalmente se dice que más de 48 horas ya adquiere lo que son los patógenos intrahospitalarios. En el caso del Cusco, por ejemplo, tenemos muchos patógenos, generalmente lo que son la Klebsiella pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus epidermidis, que son los principales que generan lo que son infección, sin dejar de lado los demás, como puede ser Pseudomonas o Mycobacterium tuberculoso, entre otros. Entonces, para eso se recomienda, según la OMS, lo que son lavado de manos. Entre el lavado de manos tenemos tres tipos. El lavado de manos común o social es el que utilizamos utilizamos todos, que es el remover lo que es la flora transitoria de la suciedad de la piel de las manos. Eso se utiliza generalmente con agua y jabón, un jabón neutro, común, y se recomienda realizar antes del contagio de pacientes y después de los mismos. Y además de cuando el procedimiento que vamos a utilizar no requiera ser invasivos con el paciente. Tenemos el lavado de manos antiséptico, este generalmente se utiliza, por ejemplo, previo cirugía. En este caso tenemos que remover lo que es la flora resistente. Para ello se utiliza un jabón antiséptico, de preferencia el gluconato de clorhexidina, que es el mejor, al 4%, o puede ser iodopovinona. Se puede utilizar también antes y después de efectuar los procedimientos invasivos, o también, a pesar de que nos colocamos guantes, tenemos que lavarnos antes y después del mismo, y si es que se manchara el guante, tenemos que retirarlo durante la cirugía, tenemos que volver a lavarnos y volver a ponernos. Además de esto, también tenemos lo que es el lavado de manos seco, en el cual se utiliza generalmente un gel o espuma alcohólica, un gel alcohólico, y generalmente se utiliza cuando nuestras manos están parcialmente limpias o están visiblemente limpias. Esto ayuda a eliminar rápidamente los gérmenes. Para eso se recomienda utilizar o colocarse lo que es este alcohol y frotarlo hasta que se desvanezca. Siguiente, por favor. Bien, tenemos lo que es la técnica de lavado de mano quirúrgico, en este caso con soluciones alcohólicas, que es el de primera elección. Para ello, los pasos a seguir es primero retirar todo aquello, elemento que sea ajeno a nuestra mano, por ejemplo, anillos, reloj, pulseras. Luego, seguidamente, tenemos que verificar que las uñas estén debidamente cortadas y limpias. Si es que en caso no estuvieran al ras de lo que es el pulpejo de los dedos, se puede hacer una fricción ligera del lecho subungual. Y si en el caso estuvieran al ras, solo un poco de fricción es suficiente. El lavado de manos va a ser tanto de las manos como de los antebrazos hasta el codo, y se utiliza generalmente un jabón común no antiséptico. Luego, no se recomienda utilizar lo que son cepillos y tampoco es necesario utilizar esponjas a fricción, porque estos pueden ser un caldo de cultivos, aunque también puede a veces utilizarse una esponja estéril desechable. Luego se seca las manos con toallas de papel, y seguidamente con esa misma toalla, con ese mismo pedazo de toalla, pues, tenemos que cerrar, si es que el caño no tuviera un cierre automático o no sea mediante pedal. Luego tenemos que aplicar lo que es la solución alcohólica después de habernos secado las manos y cubrir la totalidad de las manos y entre los dedos, fregando uno con la superficie, las uñas y los antebrazos. Esto debemos de friccionar durante 2 minutos, donde debemos de secarlo con toalla y mantener las manos siempre hacia arriba y alejadas del cuerpo y evitar lo que es tocar superficies o elementos. En el caso tuviéramos que abrir la puerta, hacerlo con la espalda. Y luego colocarnos lo que son los guantes estériles.
Siguiente, por favor. Tenemos la otra técnica que es ya también con soluciones antisépticas, que es de segunda elección. Bueno, los pasos son iguales en algunos casos, por ejemplo, remover los anillos, limpiar las manos y los antebrazos hasta el codo, luego también limpiar las uñas, como ya lo mencioné anteriormente, y enjuagar. Luego aplicamos de 3 a 5 mililitros de lo que es el agente antiséptico, puede ser en clorexidina, y luego friccionar lo que es vigorosamente toda la superficie de manos, dedos, uñas y entre los dedos, y asimismo los antebrazos, y esta vez durante 2 minutos. Asimismo debemos de enjuagar lo que son las manos, en este caso sí enjuagamos, y mantenerlas elevadas sobre los codos. Y además debemos de mantener las manos hacia arriba y alejadas del cuerpo, lo mismo, y no tocar superficies o elementos. El secado recién al final se utiliza lo que son las toallas estériles de manos y antebrazos. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos lo que es la eliminación de residuos hospitalarios. Hay que recordar que el 80% de los residuos hospitalarios son comunes y el 20% son catalogados como peligrosos. Dentro de los mismos tenemos un 15% que son infecciosos, el 4% pueden ser desechos farmacéuticos o químicos y el 1% vienen a ser radioactivos. Siguiente, por favor. Bien, dentro de los residuos biológicos vamos a tener una serie de clasificaciones. Primero son los que son derivados de atención al paciente. Estos residuos son, por ejemplo, los que son excreciones o exudados, productos de la atención misma del paciente, o, por ejemplo, del desecho de salas de aislamiento de pacientes con enfermedades altamente transmisibles. Por ejemplo, en el COVID es recomendable incluso hasta los alimentos que hayan podido ser o no consumidos por el paciente también deben ser catalogados como residuos biológicos. También puede ser material biológico propiamente dicho, como puede ser cultivos, inóculos, muestras o vacunas, ya sean que estén vencidas, o sea, que no hayan sido utilizadas necesariamente, o también muestras contaminadas. También puede ser cualquier tipo de residuo contaminado por estos mismos materiales. Tenemos también los residuos punzocortantes, estos son las agujas, las jeringas, los bisturís, los envases, esto propiamente en un envase que sea duro, que no permita que estas jeringas puedan traspasar y debidamente señalizadas como objetos punzocortantes. Asimismo, tenemos lo que son los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, estos, por ejemplo, propios de lo que es el accionar quirúrgico, como son desechos como tejidos, órganos, muestras para análisis, partes de fluidos, por ejemplo, también puede ser la placenta, entre otros. Y también lo que es la sangre humana y productos derivados. Esto, como su nombre mismo lo dice, puede ser bolsas con que tengan sangre humana o ya sea que sean de sangre vacía o muestras de sangre o, por ejemplo, recipientes de mangueras que hayan sido colocados intravenosos. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son los residuos especiales. En este caso tenemos los residuos que son químicos y que son peligrosos, sustancias corrosivas, tóxicas, inflamadas, explosivas, o por ejemplo los mismos productos que hayamos utilizado para desinfectar, que puedan estar vencidas, esos son residuos especiales, plaguicidas, solventes, mercurio, por ejemplo, los termómetros, aunque ya casi no se usa el termómetros con mercurio, o puede ser las baterías usadas, y entre otros. También se clasifica dentro de estos los residuos farmacéuticos, es decir, por ejemplo, los medicamentos que hayan sido parcialmente utilizados, los que estén vencidos, contaminados, o que ya no estén actualizados, o necesariamente no hayan sido utilizados, igual se tienen que desechar como residuo especial. Y finalmente lo que son los residuos radioactivos, que son compuestos por justamente materiales radioactivos contaminados, por ejemplo, en medicina nuclear, lo que se haya podido utilizar, de los laboratorios de análisis clínico, entre otros. Siguiente, por favor. Y finalmente lo que son los residuos comunes, en los cuales se pueden subclasificar en tipo C1, C2 y C3. El C1 básicamente son los desechos de la parte administrativa, papeles, caja, entre otros, que puedan que no hayan tenido contacto con los pacientes y que además se puedan reciclar. Y el tipo C3 son los restos de preparación de los alimentos, de la cocina, de la limpieza de jardines, entre otros, que no han sido en contacto con los pacientes. Entonces, como han podido ver, cada uno tenía un diferente color, esto dependiendo de la bolsa en la que se va a clasificar. Los residuos biológicos son en bolsa de color rojo, los residuos especiales en bolsa de color amarilla, debidamente señalizadas con su símbolo, y los residuos comunes son en bolsas de plástico negras.
Hay que también acatar que estas bolsas son especiales y justamente deben ser movilizadas por el agente, por las personal debidamente capacitado. Y además tenemos lo que son los residuos punzocortantes, que son clasificados también como biológicos y que también tienen sus propios recipientes duros. Siguiente, por favor. Que como podemos ver tienen ciertas especificaciones. Primero, por ejemplo, la capacidad se dice que debe tener de 0,5 a 20 litros de capacidad. Como vemos en la imagen, que es un material que hemos podido todos ver en el hospital, de 7 litros, que es su tamaño estándar, que ya vienen hechas, que ya tienen con su símbolo debidamente señalizado, y además de que son de cartón duro. Como lo dije, son rígidos y además de que son impermeables. Esto para evitar el paso de lo que es el contenido de las jeringas o las mismas jeringas. Y la forma puede ser variable. También debemos de tener en cuenta que tanto así como los recipientes que hemos visto y como este recipiente punzocortantes, solo deben de llenarse las 3/4 partes. Esto para evitar que puedan salir los desechos y contaminar aún más el ambiente. Asimismo, debe ser visible en ambas caras del recipiente lo que es la señalización de que, de que contiene elementos punzocortantes y además de que debe de contar con el símbolo de bioseguridad. Y además, como vemos, debe de tener una tapa con cierre hermético que permita su fácil traslado y evite que el contenido pueda salir y ocasionar algún accidente laboral. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, Alfredo. Bueno, chicos, de todo este tema de bioseguridad, que sí ha estado muy completa la exposición, lo más importante es uno, que tengan que realizar un adecuado lavado de manos, ¿no? Que han visto algunos que ya han hecho en otros cursos, pero en la parte de la práctica no se han estado acordando cómo debe ser. Uno. Otro, es muy importante también las uñas. Ha habido chicas que han estado con las uñas pintadas, con uñas largas, con pulseras, entonces todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros no podemos tener anillos, pulseras, reloj, todo eso tiene que estar fuera para hacer la práctica. Y los pasos de lavado de manos, ¿no? Que no lo tengo, les voy a mostrar la siguiente clase para que recuerden cómo tiene que ser, ¿no? No el quirúrgico, no es necesario el quirúrgico, o sea, no tiene que ser hasta codos. Y otra cosa que es importante es la eliminación de los residuos. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, qué residuos yo voy a eliminar en el tacho amarillo, cuáles voy a eliminar en el rojo y cuáles en el negro, porque eso es algo que ustedes van a realizar, ¿no? Como ya mencionaron, ¿no? Todo lo que esté en contacto con el paciente en el rojo. Entonces, ¿qué residuos, por ejemplo, podría eliminar en el tacho negro? A ver si alguien me puede decir. Porque los que van a estar al lado en el mismo hospital, al lado del paciente, al lado del lavamanos, son el negro, el rojo, ¿no? Y el amarillo también va a estar. ¿Qué residuos se eliminarían ahí? ¿Alguien? Residuos comunes, doctora. ¿Cuáles serían los residuos comunes, Adriana? Doctora, ¿podría ser el papel que usamos para el secado de la mano a la hora del lavado ¿Quién de manos? habló? ¿Quién habló, Yo, por favor? doctora Joseph Peñalosa. Joseph, exacto, ¿no? Generalmente es en el tacho negro, sí, son los residuos comunes, está muy bien lo que dicen. Por ejemplo, cuando me lavo las manos, ya puede ser que elimine el papel, o como dijeron sus compañeros, ¿no? Papeles de la impresora que no sirvan, esos papeles van ahí, ¿no? Todo lo que está en contacto con el paciente al rojo, ¿no? Y en el amarillo ya dijeron, ¿no? Puede ser, no sé, desechos de la nutrición parenteral o de quimioterapia, ¿no? Entonces, esa parte quiero que repasen bien, por favor. Y es muy importante también los objetos punzocortantes desechar en el tacho que corresponde, porque podemos ocasionar accidentes al personal de limpieza, ¿no? Que no es correcto y que sí se da de forma frecuente. ¿Qué más? La diferencia entre desinfección, descontaminación y esterilización, que lo ha mencionado bien su compañero, que ya no lo voy a repetir, lo van a leer, por favor. Eso, lavado de manos. Nosotros que usamos en el hospital, aparte del jabón, usamos lo que es la clorexidina, al 2% y al 4%. Eso es lo que usamos en el hospital. Y la eliminación de los residuos. Eso es lo que me interesa de este tema, que sobre todo ahí fijen los conocimientos para que no estén en el hospital cometiendo errores, no sé, se lavan la mano y el papel en el tacho amarillo, no, no, eso es lo que sí tienen que entender y no grabar bien claro
dónde tiene que ir cada residuo que encuentre. Y lo de lavado de manos, que a ver, ojalá lo tenga, a ver un momentito, chicos, creo que no. Ya para la siguiente clase, el día sábado, ahí les voy a mostrar cómo tienen que hacer el lavado de manos. Lo demás estuvo muy bien. ¿Alguna consulta, duda que tengan, chicos? ¿Todo claro? Doctora, yo tengo una consulta. ¿Sí? Eh, Era en cuanto al el aseo del recién nacido. Digamos que el bebito tiene o presenta eritema tóxico. Ujú. ¿Se sigue haciendo el mismo aseo así con alcohol o se cambia de agente? ¿Te refieres al aseo de dónde? A ver, ¿del cordón? Digamos de la cara, de la cabeza. Doctora. ¿La cabeza se realiza el aseo con alcohol? Mm, Bueno, eso no, creo no, que no, sí, mencionó tu sí. compañero, ¿no? Son las torundas es agua, Sí, sí, mira. sí. Sí. Exacto, ¿no? O sea, lo único que usamos el alcohol, el 70% en una torunda de algodón o gasa, lo que más usamos es gasa. No usamos mucho algodón porque también elimina, ¿no? Residuos. Entonces, sí, la limpieza del cordón umbilical, de preferencia, siempre tiene, mientras esté en el hospital, las enfermeras sí lo siguen realizando con alcohol al 70%. Y si tiene eritema tóxico, también, porque el eritema tóxico va a estar no sé, en los brazos, en el tronco, no va a estar necesariamente a nivel del cordón umbilical. Entonces, sí, normal, realizas la limpieza. Pero que ahora que se ha dicho, ¿no? Que lo mejor es la cura seca, es decir, que yo lo deje así ese cordón, ¿no? Y solamente tenga que sí usar agua, jabón, si es que habría contacto con orina o deposiciones heces, ¿no? Entonces, en ese caso sí tengo que lavar ese cordón y luego también mantener que eso tiene que estar seco, ese cordón. Eso es lo principal. Si tiene eritema tóxico y tú quieres desinfectar con alcohol, no hay ningún problema. Ahora, lo que mencionaba eso del aseo, de la cabeza, luego el tórax, todo como ha mencionado su compañera, sí se realiza, pero generalmente en los bebés que estén hospitalizados, las enfermeras sí hacen tal cual ha mencionado su compañera. En los bebés que están en alojamiento conjunto, no. Ya cuando se van de alta, la mamá sí se le puede explicar, ¿no? Porque la mamá te va a decir, ¿puedo bañar a mi bebé? Y lo que decimos de preferencia no hasta que caiga el cordón umbilical, ¿no? Más o menos unos 4, 5, una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras eso todavía el bebé no va a regular temperatura y no es necesario que yo lo tenga que bañar. Ya hemos visto eso también, ¿no? Las pérdidas de calor en el recién nacido. Pero sí puedo realizar un aseo con mi algodón y mi agua tibia. No habría problema. Así esté con eritema tóxico. ¿Algo Gracias, más? doctor. Está bien, Joseph. Te anoto. Aló, ¿Alguien más? doctora, Sí, Iván, te Iván, escucho. doctor Iván. Sí, doctora, bueno, quería un poquito complementar y bueno, y te compartir un caso de que, por ejemplo, se ha dado casos en los que hay recién nacidos, bueno, sí es un nombre, ¿no? Recién nacidos expuestos al VIH, en la que no sea, por ejemplo, no sea determinado a tiempo, ¿no? La infección de la madre y justamente en el momento del parto, esto ya, ¿no? Se ha determinado que era una madre VIH positivo, ¿no? Ujú, Ahora, en estos casos, bueno, puede ser que toque y bueno, está un poquito de investigando y bueno, leyendo, ¿no? Un poquito y nos habla en este caso de que lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Como hemos dicho, es primero siempre utilizar, aparte de usar ¿no? Los equipos de protección normal para una atención de un parto, pues tenemos de todas maneras, en este caso ya pues utilizar lo que son lentes o lo que son las mascarillas, ¿no? Mascarillas, ujú. más que todo, ¿por qué? Porque hay que evitar, por ejemplo, que al momento de recepcionemos al recién nacido nos pueda, ¿no? Salpicar alguna secreción o algo y nos puede ingresar por el ojo. ¿No? Y en estos casos también dice de que se tiene que hacer un lavado, un baño, ¿no? Inmediatamente del recién nacido, ¿no? Exacto. Al Esto recién, más que esa todo es para una de las limpiar la indicaciones. secreción. Sí. Esa sí es una indicación, ¿no? Su mamá tiene VIH y es un parto vaginal, ¿no? Y como dices, ¿no? A veces las mamás no hacen sus controles y ese momento justo ya se da el expulsivo y viene la obstetra y dice, oye, sí es positivo, ¿no? Ya, entonces sí, esa es una indicación para sí realizar un baño al recién nacido. Y sí, lo que has mencionado, ¿no? Así tú no, o sea, no sepas que es VIH, se supone que el personal que atiende, sobre todo el parto, ¿no? Porque nosotros que estamos esperando al bebé no estamos tan expuestos, ¿no? En cambio, el personal que sí atiende el parto tiene que estar mínimo, debería estar con su careta, con sus lentes, sus guantes, sus botas, o su mandilón, o sea, sí debería estar así, ¿no? Porque sí se puede dar el caso que, ¿no? Se salpiquen secreciones, sangre y te puedas contagiar.
eso sí. Y en el caso de recién nacidos, sí, esa es una indicación. Cuando veamos VIH, ahí van a ver, el baño sí está indicado. Muy bien, Iván. ¿Algo más, chicos? Doctora, una pregunta. Sí, Ingrid, ¿no? Sí, doctora. Aparte Ujú, del VIH positivo, que se le tiene que bañar al bebé, ¿hay ujú. otras condiciones que también hacen que esté requerido el baño del bebé al momento del Mm, parto? aparte del VIH, mm, no, normalmente no bañamos. Y eso, la verdad que en el hospital yo nunca he visto que bañemos al recién nacido ni bien. Nace, no, no, no. Gracias, doctora. ¿Algo más, chicos? Doctora, disculpe, yo tengo una consulta. ¿Te escucho? Em, ya, doctora, ¿es necesario que después de atender a cada paciente hagamos el lavado de manos? Y si en caso, digamos, solo hemos hecho una evaluación física, no hemos tenido contacto con ninguna secreción, igual debemos hacer el lavado de manos. Como mencionaron también, ¿no? En la exposición, hay uno que es el lavado de manos, que sí, ¿no? Cuando yo ingreso al servicio debo lavarme las manos. Y otra es la desinfección que podemos hacer con el alcohol gel. ¿No? Que cuando mencionó su compañero y dijo, ¿no? Las manos tienen que estar visiblemente limpias. Entonces, si yo veo que mi mano está limpia, sí puedo usar el alcohol gel para realizar la desinfección siguiendo todos los pasos del lavado de manos. O sea, no es que me pongo y como yo quiera me desinfecto, no. Tengo que hacer todos los pasos del lavado de manos con el alcohol gel. Entonces, igual, si digamos, toco al paciente, no estoy en contacto con ninguna secreción, mi mano está limpia, puedo desinfectarme y tocar a otro paciente. No hay problema, siempre y cuando mis manos estén visiblemente limpias y no haya tenido contacto con ninguna secreción, orina, heces, saliva. Doctora, ¿y esto hasta cuántas veces se podría hacer? ¿O hay, Bueno, digamos, solo tres pacientes o hay un máximo tal vez? no hay un máximo, no hay un máximo realmente, no, no existe, no te dice te puedes desinfectar 3, 4 veces, no, no dice. ¿No? Pero eso ya está a tu criterio, ¿no? Eso no se podría hacerlo tal vez 2, 3 veces, porque generalmente cuando pasamos visita en alojamiento conjunto son bebés sanos, ¿no? Y ahí sí me podría desinfectar tal vez 2, 3 veces. Y es a criterio tuyo, ¿no? No, no, no hay un tope. Gracias, doctora. Ya. Doctora, también complementando, bueno, lo que usted habla y bueno, lo que mi compañera también preguntó, eso de lavarse la mano es muy importante, ya que mucho va a depender, por ejemplo, también para evitar, por ejemplo, los gérmenes, ¿no? Que se encuentran justamente en la sala de neonatología, ¿no? Por ejemplo, se vio bastantes casos, por ejemplo, ¿no? Dentro de los gran positivos tenemos, por ejemplo, la Klebsiella, ¿no? La Klebsiella que, bueno, es uno de los gérmenes, creo que trae bastante problema, ¿no? La E. coli también, ¿no? Como otro gran negativo. Y también, lógicamente, los estreptococos, ¿no? O sea, estafilococos, por ejemplo, el epidermidis, si no me equivoco, ¿no? Está también dentro de lo que son los gran positivos, ¿no? Y lógicamente que también esto va a depender, ¿no? Como, bueno, como lo leí también, de tres variables, ¿no? Va a depender mucho de la inmunidad del recién nacido, de la estancia y del hacinamiento, pues que también se tenga, ¿no? En el área de neonatología. Sí, va, sobre todo lo que mencionas, ¿no? O sea, cuando hay un brote de Klebsiella, que esta sí es pues terrible, ¿no? Porque un estafilococo epidermidis no te va a ocasionar mucho daño, pero en cambio, que hay epidemia de Klebsiella o Escherichia coli, esto sí pues es un cuadro grave. Entonces, en este caso, o sea, si estamos hablando de estos microorganismos, no son los que vamos a encontrar en el área de alojamiento conjunto. Estos microorganismos van a estar en el área de hospitalización, es decir, en intermedios o en la UCI. En ese caso, ahí sí, ¿no? O sea, si tú ya estás viendo que tienes un bebito con sepsis, no vas a usar solamente el alcohol para desinfectarte, sino sí o sí tienes que realizar el lavado de manos, porque vas a transportar esta Klebsiella o este Escherichia coli de un bebito a otro, que sí se ha dado casos, ¿no? Cuando vemos que en la UCI hay 3 bebés que están muy mal y que incluso llegan a fallecer, ¿no? ¿Esto por qué se ha dado? Porque no nos hemos realizado un adecuado lavado de manos o una Escherichia coli. O sea, ¿cómo llegaría una Escherichia coli a un neonato?
es obviamente por el personal, por la manipulación. Entonces, en el caso de la UCI, cuando nosotros estamos en la UCI, ahí sí, ¿no? Para cada bebé es el lavado de manos. Terminas de atender al bebé, te tienes que volver a lavar la mano, ¿no? Pero en el caso de alojamiento, que son bebés, como les digo, bebés sanos, ahí no hay esta complicación, pero sí en los bebés que están hospitalizados. ¿Algo más, chicos? Doctora, una consulta. En Sí. caso que el bebé tenga impétigo o tenga una dermatitis atópica, ¿cuántas veces al día va a estar recomendado la limpieza de su rostro donde presente, digamos, la dermatitis atópica o el impétigo? En el caso de un impétigo, el tratamiento no es la limpieza ni la curación de la piel. El tratamiento es la antibiótico terapia. Entonces no tienes por qué estar limpiando al bebé. Ahora, si es una dermatitis atópica, menos, ¿no? Una dermatitis atópica, ¿por qué se daría en el bebé? Generalmente se daría, no sé, porque ha estado en contacto con algún lanas, pero ni así, a eso ni eso ocasionaría una dermatitis atópica. La verdad que ver eso en un bebé es raro. Una dermatitis seborreica, tal vez, que es normal que se pueda presentar en la parte de la frente, las cejas, las orejas del bebé, ¿no? Que cuando es un caso severo, tampoco no es que tengas que estar lavando, más bien hay que evitar el contacto con el agua y se usan corticoides, ese es el tratamiento. Pero en el caso de un impétigo, el impétigo es por una bacteria, entonces tienes que dar tratamiento con antibiótico, no se va a solucionar, ni siquiera se recomienda que le tengas que realizar curaciones o lavados, no se realiza. Gracias, doctora. Ya, Caterín. Listo, chicos. Doctora, ¿puedo hacerle una Entonces, pregunta? sí. ¿Quién es, por favor, su nombre? Morales López, doctora. Ya. Doctora, no pude responder a la lista porque no entraba a mi red. Mm, ya tarde. Ya difícil, chicos, porque es que cuando llamo la lista yo ya lo grabo. No, espero. Voy a intentar. Doctora, cargue un quiste más, por favor. Ok, ya está grabado. Es bien difícil ya. Por eso tienen que entrar temprano, chicos. Y si no, un mensajito, ¿no? Un mensajito. Si están teniendo problemas con el internet, ¿por qué pasa? Pues un mensajito me envían y ya normal yo lo considero en la lista. Voy a tratar. Este es Marian López. ¿Y quién más? Carrión, creo me dijo. Sí, doctora, cargue un quiste, Ya, por favor. ya, chicas. Ya voy a intentar. Doctora, mi pregunta era, Doctora Córdoba, Gabriel, por favor. No escuché. doctora, durante la época del COVID, ¿cuáles son las medidas que se tomaron en bioseguridad con las Eh, neonatos? primero que los neonatos, cuando la mamá tiene COVID, no se ha demostrado que hay un pasaje transplacentario y que el bebé tenga COVID. No se ha demostrado hasta el momento. No, segundo, que tampoco no es que nosotros hayamos tenido mayor problema, porque si ustedes se dan cuenta, o sea, el neonato no va a toser, no, no va a tener una eliminación grande de secreciones. Sin embargo, ha habido bebés que sí se han ido de alta y han regresado con COVID, que los han contagiado en casa. Entonces, en esos casos, ¿cuáles son las medidas que hemos tomado? Simplemente aislarlos en una incubadora, ¿no? ¿Para qué? Que igual, como les digo, o sea, no es tan necesario, ¿no? Pero igual, aunque no tenga tos, nada del bebé, salvo que sea un bebé más grande, ya de 25 días, ¿no? Que ahí sí puede tener más este reflejo de tos o rinorrea, qué sé yo, porque la mayoría no han sido sintomáticos los que hemos tenido. Aislamiento invertido, es decir, que se encuentren en una incubadora y el personal, pues que igual, ¿no? O sea, si es que vamos a atender a este bebé, el lavado de manos antes y después de atender al bebé. Igual, ¿no? Su propio estetoscopio, no comparte estetoscopio con otro bebé, nada más, no hemos tenido otra forma de aislarnos. Y bueno, sí, durante la atención del parto, porque sí, la mamá, ¿no? La mamá y así de hecho, ha habido mucho personal que se ha contagiado ahí el equipo de protección personal que han estado usando todos los médicos, ¿no? Su N95 o su doble mascarilla, su careta o sus lentes para protegerse y nada más, y el lavado de manos, ¿no? Que es básicamente eso la forma como nos estábamos contagiando. Pero el bebé en su incubadora y nada más.
Ay, doctora, muchas gracias. Ya, ¿alguien más, chicos? Doctora, disculpe, le comenté a mi compañera que tuve un percance al momento de contestar la asistencia y ahorita le dije y tampoco me escuchó, creo. ¿Me podría considerar aunque sea tardanza, por favor? A ver, espérame, voy a intentar entrar. ¿Cuál es tu nombre? Córdoba Cusi de Yanira. Ya, voy a intentar. Estoy intentando entrar, pero no me deja. Es que es un poco complicado el sistema. Una vez que ya se marca, porque como se Está bien, pone doctora. grabar, es difícil. Ya voy a intentar, chicos. Listo, entonces estamos quedando para el día sábado, a las 9 de la mañana. Yo voy a presentar los primeros capítulos del libro de RCP. Les pido por favor que ya vayan revisando. Y el día lunes, a los que les tocaría, ¿no? Desde el capítulo 5 si no me equivoco, están. Eso, chicos, ¿qué más? RCP, por favor, hoy día, mañana, dense un tiempito y vayan repasando lo que es RCP, ¿no? El libro que estamos usando es la 8ª edición y nada más creo. La verdad no carga, voy a intentar más tarde. Ya, ya chicos, entonces nos encontramos el día sábado a las 9, por favor. Sí. Cuídense, chao. Gracias,